Hola chicos, aquí con la continuación de la teoría de Issei traicionado capítulo 4. El abismo de la desconfianza. El día después del ritual de meditación estaba envuelto en un silencio incómodo. Issei, Broly, y Bardock continuaron con sus entrenamientos, pero la atmósfera era tensa, como si cada uno de ellos estuviera caminando sobre vidrios rotos. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, las palabras y visiones que habían experimentado en sus trances seguían acechando en sus mentes. Mientras entrenaban, los monjes observaban con preocupación. Los movimientos de los tres guerreros eran precisos y poderosos, pero había una falta de sincronización en sus acciones, una disonancia sutil que antes no existía. El líder de los monjes, un hombre de gran sabiduría llamado Renkai, se acercó al grupo, sintiendo que el conflicto interno estaba a punto de estallar. Veo que hay algo perturbando sus corazones, dijo Renkai con voz calmada, pero cargada de gravedad. Las visiones que enfrentaron ayer fueron más que simples ilusiones. La oscuridad que acecha en sus almas se alimenta de sus dudas y temores más profundos. Si no enfrentan esos sentimientos, los consumirán desde dentro. Issei apartó la mirada, su mente aún atrapada en las palabras de la versión oscura de sí mismo. Sentía que algo había cambiado en Broly y Bardock, como si la confianza entre ellos se estuviera desmoronando lentamente. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Issei, intentando sonar fuerte, pero con un rastro de incertidumbre en su voz. Debes enfrentar esas dudas de manera directa, respondió Renkai. La desconfianza es un veneno que crece en silencio. Si no la arrancas de raíz, destruirá todo lo que has construido. Bardock cruzó los brazos, su mirada dura como el acero. No es tan simple. Las dudas que enfrentamos no son ilusiones al azar. Están basadas en nuestras propias inseguridades y en la realidad de nuestra situación. Sabemos que la oscuridad está acechando, y no podemos ignorar la posibilidad de que algo o alguien intente usar nuestras debilidades en nuestra contra. Broly, quien hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Pero si empezamos a desconfiar el uno del otro, eso es exactamente lo que esa sombra quiere. Si permitimos que esas dudas crezcan, entonces habremos perdido antes de siquiera enfrentar a nuestro enemigo. Las palabras de Broly resonaron en el grupo, pero la tensión seguía ahí, latente. Sabían que tenían que lidiar con sus emociones, pero también entendían que enfrentarlas podría revelar verdades que preferirían no escuchar. Renkai dio un paso adelante, mirando a cada uno de los guerreros con seriedad. Hay un lugar en este templo donde pueden enfrentar directamente las sombras en sus corazones. Es una prueba peligrosa, pero si la superan, encontrarán la claridad que necesitan para avanzar. Intrigado, Issei frunció el ceño. ¿Qué tipo de prueba es? Es un enfrentamiento espiritual, explicó Renkai. Una batalla donde no solo lucharán contra sus propios miedos, sino también contra las versiones corrompidas de ustedes mismos. Este enfrentamiento no es solo físico, sino también mental y emocional. Si caen ante la oscuridad dentro de ustedes, podrían quedar atrapados para siempre. Bardock asintió lentamente. Es arriesgado, pero parece ser nuestra única opción. Si no enfrentamos esto ahora, esas dudas nos seguirán consumiendo poco a poco. Con la decisión tomada, Renkai los guió hacia una antigua cámara subterránea, ubicada en lo más profundo del templo. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de inscripciones arcanas, y en el centro de la sala había un círculo tallado en piedra, iluminado por la luz tenue de velas negras. Una vez que entren en el círculo, dijo Renkai, sus espíritus serán separados de sus cuerpos y llevados a un plano donde enfrentarán sus sombras. Pero recuerden, lo que encuentren allí no solo será una prueba de fuerza. Es una prueba de su fe en ustedes mismos y en los demás. Con una mezcla de determinación y preocupación, los tres guerreros dieron un paso adelante y se colocaron dentro del círculo. Al instante, una energía oscura comenzó a envolverlos, y sus cuerpos se sintieron ligeros, como si estuvieran perdiendo la conexión con el mundo físico. Sus visiones se oscurecieron, y pronto se encontraron en un paisaje distorsionado, una versión retorcida del templo, donde las sombras se alargaban y el aire estaba cargado con una sensación de malicia. De repente, ante cada uno de ellos, aparecieron versiones oscuras de sí mismos, reflejando sus peores aspectos. Issei vio una versión de él mismo, cubierto de escamas negras y con alas de dragón envueltas en llamas oscuras. No eres más que una marioneta de tu poder, dijo la sombra, con una sonrisa burlona. Crees que puedes controlarlo, pero en el fondo sabes que siempre te consumirás a ti mismo y a quienes te rodean. Broly se encontró cara a cara con una versión de sí mismo completamente transformada en una bestia furiosa, con ojos rojos brillantes y un aura que emanaba pura destrucción.
Intentas ser pacífico, pero sabes que la ira siempre será tu verdadera naturaleza, rugió la sombra, avanzando hacia él. Eres una máquina de guerra, naciste para destruir, y nada de lo que hagas cambiará eso. Bardock enfrentó a su propia sombra, que lo miraba con desdén. Eres un guerrero del pasado, alguien que ha perdido su propósito en este nuevo mundo. Estás aquí solo porque temes ser olvidado. Pronto te darás cuenta de que ya no tienes lugar en esta era. Las sombras atacaron con ferocidad, combinando palabras llenas de veneno con ataques físicos. La batalla que siguió fue brutal, pero también reveladora. Con cada golpe que intercambiaban, los guerreros se veían obligados a confrontar sus propios miedos e inseguridades, exponiendo las grietas en su confianza y en su vínculo como grupo. Issei luchó contra la oscuridad dentro de él, tratando de recordar las enseñanzas de Britra sobre el equilibrio. Sabía que no podía negar la parte de dragón en él, pero también entendía que no era solo una criatura de destrucción. No soy solo oscuridad ni luz, gritó, mientras canalizaba su poder para purificar las llamas oscuras que lo rodeaban. Soy ambos, y eso es lo que me hace fuerte. Broly, por su parte, se negó a dejar que la ira lo controlara. Aunque la furia siempre había sido parte de él, recordó lo que había aprendido en su tiempo en el templo. La verdadera fuerza viene de la calma y la determinación. No soy una bestia sin mente, rugió, canalizando su ki en una forma más controlada. Soy un guerrero que ha elegido su propio camino. Bardock, aunque luchaba con la idea de ser irrelevante en este nuevo mundo, se dio cuenta de que su valor no provenía de su poder o de su pasado, sino de su experiencia y sabiduría. El pasado me ha enseñado a luchar, pero es el presente lo que determina quién soy ahora, dijo, derrotando a su sombra con una determinación renovada. Finalmente, los tres guerreros lograron superar sus versiones oscuras, derrotándolas no solo con fuerza, sino con la aceptación de quienes realmente eran. Cuando las sombras se desvanecieron, el paisaje distorsionado comenzó a desmoronarse, y una luz brillante los envolvió, llevándolos de regreso al mundo real. De vuelta en la cámara subterránea, los tres abrieron los ojos al unísono. Aunque estaban agotados, se sentían más ligeros, como si una carga hubiera sido levantada de sus corazones. Renkai los observó con una leve sonrisa, sabiendo que habían superado una prueba crucial. Han enfrentado sus sombras y han salido victoriosos, dijo Renkai. Recuerden lo que han aprendido hoy. La confianza no se trata solo de creer en los demás, sino también de creer en uno mismo. Issei, Broly, y Bardock se miraron, y por primera vez en días, sonrieron con sinceridad. Sabían que la sombra aún acechaba, esperando el momento adecuado para atacar, pero ahora estaban mejor preparados. Habían reforzado su vínculo, y con él, su determinación para enfrentar cualquier desafío que viniera. La figura sombría, desde su escondite, observó el fracaso de su intento de dividirlos. Aunque furiosa, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pueden haber superado esta prueba, murmuró con desdén, pero el verdadero enfrentamiento aún está por venir. Y cuando llegue ese día, los haré caer en la desesperación. El camino hacia la confrontación final estaba cada vez más cerca, y los tres guerreros sabían que el destino del mundo podría depender de lo que sucediera en esa última batalla. Pero por ahora, estaban unidos y listos para enfrentar juntos cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. El aire era denso mientras el grupo abandonaba la cámara subterránea. Aunque habían fortalecido su vínculo, el peso de lo que estaba por venir aún se cernía sobre ellos. Renkai observó cómo los guerreros se alejaban, su mirada llena de una preocupación profunda. Sabía que la oscuridad que habían enfrentado no era un simple enemigo a derrotar, sino una manifestación de algo mucho más peligroso que se movía en las sombras. De regreso en la superficie, Issei, Broly y Bardock se reunieron para discutir sus próximos pasos. A pesar de la aparente victoria, sabían que la figura sombría seguía acechando, y que eventualmente tendrían que enfrentarla en un combate final. Sin embargo, antes de que pudieran hablar más, el cielo sobre ellos comenzó a oscurecerse de forma antinatural. Nubes negras giraban en espiral, y una risa distorsionada resonó en el aire. «Está aquí», gritó Issei, reconociendo de inmediato la presencia oscura que los había atormentado. La figura sombría que había tratado de sembrar discordia entre ellos ahora se manifestaba en el mundo real, y su poder era mucho mayor que antes. Un portal oscuro se abrió en el centro del templo, y de él emergió una criatura deforme, una amalgama de sombras y energía corrupta. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno, y su voz resonaba con múltiples tonos al mismo tiempo, como si fuera un coro de almas perdidas. «Pensaron que podían escapar de mí», dijo la criatura con una sonrisa torcida.
Pero este es solo el comienzo de su caída. Issei, Broly y Bardock se colocaron en formación, listos para enfrentar la amenaza. A medida que la criatura avanzaba, un aura de energía oscura se expandió por el templo, corrompiendo todo a su paso. Los monjes que estaban cerca cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión maligna que emanaba de la entidad. Este no es un enemigo común, murmuró Bardock, observando cómo la criatura parecía absorber la luz misma a su alrededor. Esto va más allá de cualquier oscuridad que hayamos enfrentado antes, es una manifestación de la desesperación y el odio que ha sido acumulado durante siglos, explicó Renkai, quien había llegado corriendo para unirse a la batalla. Ese ser es la materialización de todo el resentimiento y la desesperanza de aquellos que fueron consumidos por la oscuridad. Broly apretó los puños, sintiendo como su ira comenzaba a hervir. Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por la furia, usó su entrenamiento para canalizarla en un poder controlado. Su aura verde brillante envolvió su cuerpo, mientras sus ojos brillaban con una determinación renovada. No importa qué tan poderoso seas, no dejaremos que esta oscuridad consuma más vidas. La criatura lanzó un rugido desgarrador y se abalanzó sobre el grupo. La batalla que siguió fue un choque titánico de fuerzas. Issei desató el poder de su forma dragonoide, mezclando sus ataques con llamas negras y ráfagas de energía pura. Broly combinó su inmensa fuerza con su control recientemente adquirido, lanzando golpes devastadores que sacudían el suelo bajo sus pies. Bardock, con la experiencia de un guerrero curtido, atacaba con precisión, buscando los puntos débiles de la criatura. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la entidad parecía regenerarse con cada ataque. Cada vez que lograban infligir daño, la oscuridad volvía a cerrarse, reparando cualquier herida como si nunca hubiera existido. Renkai observó con preocupación, dándose cuenta de que la criatura no podía ser derrotada solo con fuerza bruta. No es suficiente. Gritó. Este ser se alimenta de la desesperación y la duda. Mientras exista alguna oscuridad en sus corazones, seguirá volviendo. Issei, dándose cuenta de lo que Renkai decía, trató de calmar su mente. Sabía que aún albergaba dudas, especialmente sobre si realmente podía confiar plenamente en Broly y Bardock después de todo lo que habían pasado. Era una lucha interna constante, pero ahora comprendía que si no encontraba una manera de superar esas emociones, nunca derrotarían a la criatura. En ese momento, una voz resonó en la mente de Issei. La voz de Vritra. Issei, el poder del dragón no solo se basa en la destrucción. Como ser híbrido entre Saiyajin y dragón, posees la habilidad de equilibrar ambas naturalezas. Acepta tanto la oscuridad como la luz dentro de ti, y usa ese equilibrio para purificar la oscuridad exterior. Inspirado por las palabras de Vritra, Issei comenzó a canalizar su poder de una manera diferente. En lugar de enfocarse en atacar, dejó que su energía fluyera de manera equilibrada, permitiendo que tanto la luz como la oscuridad coexistan dentro de él. Su aura cambió de color, volviéndose un brillo plateado que emanaba una serenidad única. Con esta nueva forma, avanzó hacia la criatura. Broly y Bardock se dieron cuenta de lo que Issei estaba haciendo y decidieron seguir su ejemplo. Ambos dejaron de lado sus dudas y temores, concentrándose en la confianza mutua y en el vínculo que habían fortalecido. Su energía comenzó a sincronizarse con la de Issei, creando una resonancia que interfirió con el poder regenerativo de la criatura. Ahora. Gritó Issei, alzando su mano y concentrando la energía en un único punto. Broly y Bardock hicieron lo mismo, combinando sus poderes en un ataque unificado. El haz de energía resultante fue una fusión de luz y oscuridad, un ataque que no solo tenía la intención de destruir, sino también de purificar. El rayo impactó a la criatura de lleno, y por primera vez, sus gritos de agonía resonaron por el templo. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, y las sombras que la formaban se desintegraron en polvo. A medida que el ser se desvanecía, la energía maligna que había infectado el templo también comenzó a desaparecer. El cielo se despejó, y la luz del sol volvió a iluminar el lugar. Los monjes se levantaron, agradecidos por la victoria, pero conscientes de que la batalla aún no había terminado por completo. Aunque habían logrado derrotar a la manifestación, sabían que la figura sombría seguía siendo una amenaza en las sombras. Issei, Broly y Bardock cayeron de rodillas, exhaustos pero victoriosos. Sabían que su camino hacia la paz y la redención aún estaba lleno de desafíos, pero ahora tenían una confianza renovada en su capacidad para superarlos juntos. Renkai se acercó a ellos, con una expresión de alivio en su rostro. Han logrado lo que pocos podrían. Han enfrentado sus propias sombras y han salido más fuertes. Pero no olviden que la verdadera oscuridad aún se cierne sobre nosotros.
Este solo fue un preludio de la batalla final que está por venir. Issei asintió, levantándose con dificultad. Lo sé. Pero ahora estamos más preparados que nunca. Sea lo que sea que esa figura esté planeando, no la dejaremos ganar. Mientras los tres guerreros se alejaban para descansar y prepararse para el siguiente desafío, una figura observaba desde lejos, sus ojos brillando con un resplandor siniestro. Han superado otra prueba, murmuró la figura, con una voz cargada de odio. Pero su resistencia solo hará que su caída sea más dulce cuando llegue el momento. El verdadero enfrentamiento se acercaba, y los guerreros Saiyajin dragonoides sabían que tendrían que darlo todo para proteger aquello en lo que creían. La lucha por la supervivencia y la redención estaba apenas comenzando. Los días que siguieron al enfrentamiento en el templo transcurrieron en una relativa calma, aunque la sensación de peligro aún estaba presente. Issei, Broly y Bardock aprovecharon ese tiempo para fortalecer sus habilidades y analizar lo que habían aprendido hasta ahora. A pesar de la victoria, sabían que la verdadera amenaza estaba lejos de ser derrotada. Mientras entrenaban en una zona remota del templo, Renkai se acercó a ellos con una expresión grave. Guerreros, hay algo que deben saber. Su enemigo no es un simple ser de oscuridad. Es mucho más antiguo y poderoso de lo que imaginan. Proviene de una dimensión donde la desesperación y el odio son la esencia misma de la existencia. Es conocido como el emisario del caos. Issei frunció el ceño. ¿El emisario del caos? ¿Qué es exactamente? ¿Por qué nos está atacando? Renkai suspiró, claramente afectado por lo que estaba a punto de revelar. Hace milenios, existió una guerra entre los dioses y una entidad que buscaba corromper todas las dimensiones. Esa entidad fue derrotada y sellada en un lugar donde no podía causar más daño. Sin embargo, fragmentos de su poder lograron escapar y tomaron forma como entidades menores, como el emisario del caos, que ha estado acumulando fuerzas en las sombras. Su objetivo es liberar a su maestro y sumir al mundo en una oscuridad eterna. Broly golpeó su puño contra la palma de su mano, impaciente. Entonces, si destruimos a este emisario, ¿se acabará la amenaza? Renkai negó con la cabeza. No es tan simple. El emisario no es solo un ser físico. Es una manifestación de la desesperación de los corazones de aquellos que han caído en la oscuridad. Incluso si logran destruir su forma física, mientras existan emociones negativas en este mundo, él podrá regresar. Para derrotarlo verdaderamente, deberán purificar la fuente de su poder. Bardock, siempre el estratega, preguntó. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Dónde se encuentra esa fuente? El monje miró al horizonte, su mirada llena de una tristeza ancestral. La fuente de su poder está en un lugar conocido como el abismo del desaliento, una dimensión donde las emociones negativas de todas las criaturas convergen. Para llegar allí, tendrán que cruzar un portal que solo se abre durante un ritual antiguo. Pero hay un problema. Ese ritual requiere un sacrificio, uno que no pueden tomar a la ligera. Issei y los demás quedaron en silencio, comprendiendo que lo que se avecinaba era una misión suicida. Cruzar al abismo del desaliento significaba enfrentarse al núcleo mismo de la oscuridad y poner en juego sus vidas y almas. Sin embargo, la determinación en sus corazones no flaqueó. Sabían que no podían permitir que la oscuridad se desatara sobre el mundo. Esa noche, mientras descansaban bajo las estrellas, los tres guerreros discutieron sus próximos pasos. A pesar del riesgo, no había otra opción. Debían encontrar la manera de realizar el ritual y sellar al emisario para siempre. Sea cual sea el sacrificio, lo haremos juntos, dijo Issei con firmeza. Ya hemos superado mucho, y no podemos permitir que todo lo que hemos hecho sea en vano. Broly asintió, su mirada llena de una determinación inquebrantable. Esta oscuridad nos ha puesto a prueba de maneras que nunca imaginamos, pero nos ha hecho más fuertes. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Bardock se mantuvo en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Renkai. Sabía que el sacrificio mencionado no era algo simbólico. Había un alto precio por pagar. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Si este es el final de nuestro camino, quiero que sepan que lucharé hasta el último aliento junto a ustedes. La noche pasó rápidamente, y al amanecer, Renkai los condujo a una cámara oculta dentro del templo. En el centro de la sala había un altar antiguo con inscripciones en un idioma perdido en el tiempo. Alrededor del altar, 7 cristales oscuros flotaban en el aire, emitiendo una energía inquietante. Este es el ritual de la purificación, explicó Renkai. Los cristales representan los pilares del poder del emisario. Deben destruirlos para abrir el portal al abismo. Pero una vez que entren, no habrá vuelta atrás.
Deberán enfrentar no solo al emisario, sino a sus propios demonios internos una vez más con una resolución férrea. Los tres se prepararon. Issei se transformó en su forma dragonoide, su poder Saiyajin mezclado con la esencia del dragón. Broly desató su aura verde, mientras Bardock concentraba su energía, listo para cualquier desafío. El ritual comenzó, y los cristales comenzaron a resonar con una frecuencia oscura. A medida que el poder oscuro crecía, las sombras en la sala comenzaron a cobrar vida, atacando al grupo con furia. Issei, Broly y Bardock lucharon con todo su poder, destrozando cada cristal uno por uno, a pesar de los intentos de la oscuridad de detenerlos. Finalmente, cuando el último cristal fue destruido, un portal oscuro se abrió en el centro de la sala. La energía maligna que emanaba de él era abrumadora, y el ambiente se volvió pesado, como si estuvieran siendo arrastrados hacia un abismo sin fin. Renkai se acercó con una expresión solemne. El portal está abierto. Esta es la última advertencia. Una vez que crucen, no habrá garantía de regreso. Solo con una voluntad de hierro podrán sobrevivir en el abismo del desaliento. Issei miró a sus compañeros. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Este es el momento en que decidimos el destino de este mundo. Sin más palabras, los tres dieron un paso al frente y cruzaron el portal. Al hacerlo, el entorno a su alrededor cambió de inmediato. El mundo al que llegaron era una vasta extensión de tinieblas, con paisajes distorsionados y grotescas criaturas formadas por pura desesperación vagando por el horizonte. El aire estaba cargado con lamentos y gritos distantes, como si miles de almas estuvieran atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Frente a ellos, en la distancia, una torre negra se alzaba hacia el cielo, irradiando la energía más oscura que jamás habían sentido. Sabían que el emisario los estaba esperando allí, preparado para la batalla final. Este es el final del camino, dijo Bardock con una voz firme. No importa lo que enfrentemos, lo haremos juntos. Con sus corazones alineados y su determinación inquebrantable, los tres avanzaron hacia la torre. La batalla definitiva estaba a punto de comenzar, y el destino de todo lo que conocían pendía de un hilo. El paisaje que se extendía frente a ellos era aterrador y desolador, una verdadera manifestación de la desesperación. El suelo estaba cubierto de cenizas, y en el cielo, en lugar de estrellas, había ojos brillantes que observaban cada paso que daban. A lo lejos, la torre negra se alzaba como un faro de maldad, atrayendo a los tres guerreros hacia el centro de la oscuridad. Issei, Broly y Bardock avanzaban en silencio, concentrados en su misión. Cada uno de ellos sentía el peso de la batalla que se avecinaba, pero también el de las dudas internas que intentaban resurgir en sus mentes. Este lugar no era solo un terreno de combate, era un campo psíquico que se alimentaba de sus temores y debilidades. De repente, la tierra tembló bajo sus pies y el aire se llenó de susurros. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras humanoides que los rodeaban. Eran versiones distorsionadas de ellos mismos, reflejos de sus inseguridades y fracasos. Issei vio una versión de sí mismo envuelta en oscuridad, con ojos llenos de odio y una sonrisa sádica. Broly se enfrentó a su propio reflejo, una figura descontrolada y monstruosa, mientras que Bardock observaba una versión más joven de sí mismo, con la mirada llena de arrepentimiento. Esto es parte de su juego, murmuró Bardock, apretando los dientes. El emisario está tratando de quebrar nuestras voluntades antes de que lleguemos a él. No dejemos que lo logre. Gritó Issei, canalizando su poder dragonoide para lanzar una onda de energía que dispersó a las sombras. Sin embargo, tan pronto como las destruía, volvían a formarse, burlándose de ellos. Renkai les había advertido sobre esta prueba. Antes de llegar al emisario, tendrían que confrontar las sombras de su propio ser. Era una batalla interna tanto como externa. La clave no era derrotar a las sombras, sino aceptarlas. Issei respiró hondo, recordando las enseñanzas de Vritra. Sabía que no podía rechazar su oscuridad. Debía abrazarla como parte de su ser, sin dejar que lo definiera. Con esa idea en mente, cerró los ojos y dejó que las sombras lo rodearan. Al sentir su presencia, no luchó contra ellas, sino que las aceptó, reconociendo sus dudas y miedos. Lentamente, las sombras se disolvieron, incapaces de sostenerse en la luz de su autoconocimiento. Broly y Bardock siguieron su ejemplo, enfrentándose a sus propias versiones distorsionadas. Broly comprendió que la ira que siempre había sentido no era solo un símbolo de destrucción. Era una parte de su fuerza, pero debía controlarla en lugar de ser controlado por ella. Bardock, por su parte, enfrentó los fantasmas de su pasado, aceptando que no podía cambiar sus errores, pero que aún podía redimirse protegiendo lo que más le importaba en el presente.
Con las sombras disipadas, el camino hacia la torre quedó despejado. Issei, Broly y Bardock intercambiaron miradas de determinación y avanzaron hacia la estructura oscura. Sabían que lo peor aún estaba por venir. La entrada de la torre era imponente, decorada con inscripciones en un idioma antiguo que hablaba de sufrimiento eterno. Al cruzar el umbral, fueron recibidos por un silencio opresivo y un frío que calaba hasta los huesos. El interior era un laberinto de pasillos oscuros y escaleras en espiral, que parecía desafiar las leyes de la física. A medida que subían, sintieron una presencia que los observaba. Finalmente, llegaron a una sala amplia en la cima de la torre. En el centro, una figura alta y encapuchada los esperaba. Su rostro estaba cubierto por una máscara de plata, pero sus ojos brillaban con una luz roja y maligna. Era el emisario del caos. Así que han llegado hasta aquí, dijo con una voz que resonaba como un eco de 1000 almas. He observado cada paso que dieron, cada duda, cada temor. Todo esto fue planeado para llevarlos a este momento, donde la desesperación final los consumirá. El emisario extendió sus brazos y la sala se llenó de una energía oscura y densa. No soy solo un ser de sombras. Soy la encarnación de todo lo que han temido y perdido. Su deseo de redención, su fuerza, sus lazos, todo será destruido aquí. Issei, sin dejarse intimidar, activó su forma dragonoide suprema, rodeándose de una aura plateada y negra. No dejaremos que tus juegos mentales nos derroten. Hemos enfrentado nuestros propios demonios y estamos más fuertes que nunca. Esta es la última vez que usas la desesperación en nuestra contra. El emisario rió, un sonido distorsionado que hacía temblar las paredes. Eso creen. Pero en este lugar, mi poder es absoluto. Bienvenidos al final. La batalla comenzó con una explosión de poder. Issei, Broly y Bardock atacaron con todo lo que tenían, combinando sus habilidades en una ofensiva coordinada. Sin embargo, el emisario se movía como una sombra intocable, esquivando cada golpe y contrarrestando con ráfagas de energía oscura que corroían la voluntad de los guerreros. Cada impacto que recibían no solo dañaba sus cuerpos, sino también sus espíritus. A medida que la pelea se intensificaba, la oscuridad en la sala crecía, amenazando con sofocar su luz. Issei sentía cómo la desesperación intentaba colarse en su corazón una vez más, pero recordó todo lo que había aprendido. No podía derrotar al emisario solo con fuerza. Necesitaba usar el equilibrio entre la luz y la oscuridad dentro de él. Broly. Bardock. No se dejen llevar por la desesperación. Gritó Issei mientras su aura comenzaba a brillar con más intensidad. Recordemos por qué luchamos. No estamos solos en esto. Las palabras de Issei resonaron en los corazones de sus compañeros. Broly dejó que su ira se canalizara de forma controlada, convirtiéndola en una energía pura que no podía ser corrompida. Bardock, por su parte, combinó su experiencia como estratega con la fuerza renovada de su convicción. Los tres se unieron en un ataque final, sincronizando sus energías en un rayo de luz que atravesó la oscuridad. El emisario intentó bloquearlo, pero por primera vez, se vio superado. La luz pura y equilibrada perforó su cuerpo, provocando grietas en su forma física. No puede ser. Esto no es posible. Gritó el emisario, mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse. Esto es por todas las almas que intentaste corromper. Exclamó Issei con toda su fuerza. Esto es por aquellos que no pudieron resistir, y por aquellos que siguen luchando. Hoy sellamos tu oscuridad para siempre. El rayo final estalló, desintegrando al emisario en miles de fragmentos que se disiparon en la nada. La torre comenzó a colapsar, y el portal hacia su mundo se abrió de nuevo, iluminando la sala con una luz cálida. Issei, Broly y Bardock cayeron al suelo, agotados pero victoriosos. Habían enfrentado la oscuridad más pura y la habían superado. Mientras el mundo a su alrededor volvía a la normalidad, sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero esta batalla había sido un paso decisivo hacia la paz que tanto deseaban. Con renovada esperanza y un lazo inquebrantable, los tres guerreros dieron un último vistazo al abismo antes de regresar a casa. El futuro era incierto, pero estaban listos para lo que viniera. Juntos, nada podría detenerlos. Bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero le haya gustado el fanfic y le agradecería si dejen su like y se suscriban al canal.